Hey, buenos días, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver la unidad didáctica 2, también denominada seguridad activa. Vamos a ver en el tema de seguridad activa conceptos como introducción al malware. Vamos a ver qué es el malware, la definición que todo el mundo entendemos. Luego después vamos a ver los tipos de malware que hay. Vamos a ver que dependiendo del tipo de malware que haya, pues tendremos que defendernos de una manera o tendremos que defendernos de otra. Luego veremos conceptos de seguridad en la red corporativa. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver en una red de una empresa cuáles son las grandes amenazas que existen y cómo podemos paliarlas. Fijaros que realmente cuando estamos hablando de una seguridad de red corporativa, estamos hablando que tanto las amenazas pueden ser externas como internas. Y ya veremos cómo la mayoría de ellas son internas. Luego después veremos conceptos de seguridad en redes inalámbricas, veremos de qué manera podemos asegurar el tema de redes inalámbricas. Luego veremos el concepto de sistema de detección de intrusos o IDS, que son realmente unos sistemas que son capaces de detectar si hay alguien que está haciendo cosas malas o no en la red. Y por último, los honeypots. Veremos el concepto de honeypot y veremos qué significa eso de honeypot y cómo se puede implementar. Así que, en cuanto a malware, se define como software maligno y software malicioso porque realmente el malware es una evolución del concepto de virus. Realmente el malware es un concepto que ha evolucionado a todo lo que sea hostil, intrusivo o molesto. Realmente el malware es un software que se instala en un sistema informático sin que el usuario tenga conocimiento de que se está instalando. Realmente es una putada, porque realmente cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de trabajo y estamos en una empresa, los usuarios de esa empresa no tienen por qué saber todo lo que sabemos nosotros. Entonces, cliquean sobre archivos ejecutables, cliquean sobre archivos que no han sido escaneados, cliquean sobre todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente se ejecuta un software que instala el malware. Luego, ¿cuáles son las medidas imprescindibles para luchar contra todo esto? Pues la primera de ellas es intentar utilizar siempre software legal. Porque si intentamos utilizar un software que no es legal, este software puede llevar incrustado algún tipo de código que ejecute ese malware. Actualizar siempre y con presteza, cuanto antes. En cuanto salga una actualización, hay que decir actualizar. Porque ya hemos visto en el tema anterior que los CVE son aquellas vulnerabilidades que se encuentran en las aplicaciones y esas aplicaciones obviamente se pueden aprovechar para explotarlas. Luego hay que actualizarlas para poner parches de seguridad. Y luego después siempre instalar software antivirus y cortafuegos, si puede ser de forma local y si puede ser de forma remota, ¿vale? Todo esto es el concepto de lo que se llama la seguridad activa en los sistemas informáticos. ¿Qué tipos de malware existen? Pues según su forma de actuar o de propagarse, o según su objetivo final, se pueden encontrar varias categorías y varios tipos. El primero es el malware infeccioso, que hay que diferenciar entre virus y gusano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, aunque los dos trabajen de la misma manera, primero una infección de otro fichero ejecutable y luego después llevan a cabo su función hostil, ya sea ocupar memoria, ya sea ocupar disco duro, ya sea hacer un robo de información o lo que sea, hay que hacer una diferencia entre las dos. Porque el virus necesita la intervención del usuario para ejecutarse por primera vez e iniciar su infección. ¿Eso qué significa? Que el usuario tiene que hacer un doble clic. ¿Me explico? Tiene que tener algún fichero que haga un doble clic para abrirlo, como puede ser un PDF, o puede ser un XLS con las macros habilitadas, como puede ser una JPG que se ha mandado por un correo electrónico, cualquier tipo de fichero que yo haga doble clic sobre él, o que se abra. Y el gusano lo que hace es aprovechar vulnerabilidades del sistema operativo para entrar en el sistema. O sea, que es un software que yo he instalado pero tiene un fallo de vulnerabilidad. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Actualmente, para intentar que un virus
no entre en un sistema. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Concienciar al usuario. Concienciar al usuario en que no abra ficheros que no conoce, que no haga un doble clic sobre un enlace que no conoce, que si le mandan un mensaje de texto al móvil, pues que no haga un clic en ese mensaje, en ese enlace que aparece y demás, ¿vale? Luego después hay otro tipo de malware que es el que se denomina el puerta trasera o backdoor. La puerta trasera es una forma que hay de iniciar sesión en un sistema eludiendo el proceso de autenticación. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se ha hecho porque se ha instalado un software, ya sea por un virus o sea por un gusano, y ese software pues te ha dejado, digamos, una sesión abierta con privilegios para poder hacer ahí pues lo que me dé la gana. Entonces no me hace falta cada vez que yo me ingrese en un sistema insertar las acreditaciones, ¿no? Sino que automáticamente ya tengo un servicio ya habilitado. Ese servicio habilitado es un servicio que yo no puedo en ese momento ni detectar ni nada por el estilo, sino que ese proceso lo tengo que en todo caso parar. El proceso permanece oculto, esperando una conexión desde el exterior. Luego después, ese proceso, ¿qué es lo que ocurre? Que si por lo que sea, ese proceso yo lo que quiero es robar datos, lo que quiero es tener algún tipo de, algún tipo de control remoto o algún tipo de lo que sea, yo no lo voy a detectar tan fácilmente, porque las puertas traseras normalmente son procesos que tienen nombres ocultos o que se parecen mucho a los servicios del sistema. Así que las puertas traseras son servicios que hay que tener mucho cuidado con el tema ese. Por ejemplo, una puerta trasera puede ser instalada para que nuestros equipos se conviertan en botnets o equipos zombies. Los equipos zombies son aquellos que tú no te estás dando cuenta que se está utilizando para, por ejemplo, realizar un ataque DOS a otras organizaciones. ¿Otro tipo de malware que existe? Pues otro tipo de malware que existe se divide en la categoría de los drive-by download, adware, hijacker o phishing. En todos estos ataques, el coeficiente común que tienen es que se introduce en el código HTML de la organización. O sea, que este tipo de ataque es un tipo de ataque que tiene el código HTML incrustado dentro. Luego hay muchas cosas que yo lo que puedo hacer es meterlo en una página web. Y meto un script malicioso, y meto algún tipo de página web que simule que tenga un aspecto y después vaya a realmente insertar los datos en otras cosas que no sea la base de datos de la página web. Y concretamente los drive-by download son descargas no consentidas. O sea que realmente cuando nosotros estamos visitando una página web, hay algunas veces que se me descarga un fichero en el ordenador y realmente yo no he dado en ningún momento ese consentimiento para que se descargue. Luego después está el adware, que es una aparición descontrolada de publicidad en ventanas emergentes. Ya hay muchas aplicaciones, muchos componentes de los navegadores que lo que hacen es bloquear el adware. Hay que tener cuidado también con las aplicaciones que se instalan en los navegadores, porque algunas aplicaciones no son no son originarias realmente del que lo ha desarrollado y me estoy instalando también algo que no tengo que instalar. Luego después está el hijacker, que es el software secuestrador que modifica la configuración del navegador para cambiar su página de inicio y mostrar publicidad o algún tipo de contenido no adecuado. El hijacker realmente se puede hacer también incluso cambiando la configuración del navegador, pero no a nivel de usuario, sino a nivel de root. Yo tengo a nivel de root algo que puedo hacer y no me doy ni cuenta. El hijacker, por ejemplo, modifica el fichero host en una resolución DNS. ¿Para qué? Pues para que por lo que sea, si nosotros estamos intentando, acceder a google.com, pues mediante la resolución del fichero host me está apareciendo una página que se parece mucho al Google, pero realmente no es.
Por último, el phishing, que hace referencia a páginas web falsas que suplantan páginas web verdaderas. Luego, el hijacker es complementario al phishing. El hijacker sería, digamos, el primer paso para el phishing. En el phishing, lo que se te pide es unas acreditaciones de una página web que es exactamente igual que la página web original, pero realmente no lo es y además, eso normalmente se detecta porque en la parte de la URL, aparece algún carácter que no es el carácter que tiene que tener. En vez de aparecer una L, aparece un 1. En vez de aparecer una O, aparece un 0. En vez de aparecer un .es, aparece un .net. Cualquier tipo de modificación extraña que se vea en la URL, ahí se puede identificar. Los troyanos es otro tipo de malware que está escondido de un software aparentemente pues inofensivo, que invita a ser ejecutado por parte del usuario. ¿Vale? Los troyanos, realmente un troyano puede ser perfectamente cualquier tipo de software que yo vaya a hacer pasar por un software realmente original y ilícito. Pero realmente un troyano puede ser cualquier otro. El funcionamiento realmente de un troyano es el funcionamiento cliente-servidor. Cuando nosotros instalamos un troyano, el troyano que se instala es realmente una aplicación servidora que está esperando que haya alguna petición por parte de un cliente. Esa petición por parte de un cliente puede ser para cualquier cosa. Luego, realmente los troyanos son muy peligrosos porque te generan un backdoor con privilegios de administrador para que, sin que te des cuenta, empiecen a hacer cosas con el equipo. ¿Cómo te das cuenta de los troyanos? Pues te das cuenta de los troyanos cuando ves un servicio que es extraño, aparece modificaciones o entradas en los logs de entradas en el sistema que no deberían de ser. Por ejemplo, pues yo qué sé, una entrada en el sistema a las 4 de la mañana del root. Si tú eres el root y no has entrado, pues ya estás detectando cositas, ¿no? Entonces, todo este tipo de malware, la mayoría de las veces se detectan todo con técnicas de análisis forense, analizando los logs de los sistemas, ¿vale? Y luego están los rootkits y los bootkits. Los rootkits son códigos utilizados por los atacantes para elevar privilegios a usuarios de administrador. Realmente un rootkit es un conjunto de aplicaciones que puede hacer que, entrando como usuario anónimo, después hagas que el usuario tenga privilegios de administrador. Realmente, cuando tenga privilegios de administrador, tú después con el privilegio de administrador puedes hacer lo que te dé la gana. Así que mediante estas aplicaciones rootkit entras como anónimo y después entras como administrador. Por ejemplo, entras con el usuario FTP Anonymous. Y cuando estás dentro del FTP y cuando estás establecido conexión mediante un usuario que a priori es un usuario que no es para nada lo diré o no lo diré. No es para nada ofensivo, ni peligroso, ni nada por el estilo, pues entonces yo después lo que hago con los rootkits lo hago como administrador. Y es muy peligroso porque es muy difícil de detectar, porque como eso se está haciendo en remoto, no queda registrado en ningún tipo de log, ¿vale? El ransomware. El ransomware es uno de los malware más peligrosos que hay. ¿Por qué? Pues porque lo que te hacen es encriptarte todo el disco duro de tu equipo o todos los discos duros de tus equipos. ¿Para qué? Pues para que pedirte un rescate después. Esto es muy difícil desencriptarlo después, porque ya hemos visto en el tema anterior, en el tema de encriptación, que la encriptación, desencriptarlo como sea una encriptación muy potente, muy fuerte, con un número de bits muy elevado, pues entonces no podríamos desencriptarlo. Luego tendríamos que tirar con los ransomware casi siempre de copias de seguridad, ¿eh? De copias de seguridad. Te cogen un ransomware, te hacen un encriptador de disco duro y una de dos, o te gastas una pasta intentando desencriptarlo o tiras de copia de seguridad y ya está, ¿vale? Luego después la minería. La minería es un tipo de malware que lo que hace está muy relacionado con los botnets, que simplemente se utilizan para el tema de las criptomonedas, ¿vale? De minar criptomonedas.
pero sin el consentimiento del que ha sido infectado, de la víctima. ¿Vale? Bien, estos son los principales tipos de malware a día de hoy. Seguramente dentro de 2 años aparecerán nuevos malware, aparecerán nuevos virus, nuevos troyanos, nuevos gusanos, y todas estas cosas pues cambiarán, porque esto es una cosa que está cambiando pues al mes. Pero lo que no suele cambiar mucho son las medidas que se toman a la hora de asegurar una red corporativa. Porque realmente una red corporativa, cuando estamos hablando ya de una red en sí, los ataques e intrusiones de personas no utilizadas a través de las redes públicas y privadas pueden causar muchos tipos de amenazas en lo que son las redes, ¿vale? Y esas amenazas, cuando tú estás hablando de una red corporativa, no de un sistema aislado, sino de una red corporativa, se dividen en 4 grandes grupos. El primero de ellos, el DOS, la interrupción del servicio. Se intenta siempre, cuando alguien accede a una red, tirar la red. La segunda, una que es más difícil, es interceptarlo. Porque claro, para interceptarlo tienes que utilizar técnicas de sniffing. Y para utilizar técnicas de sniffing, hemos visto que tenemos que utilizar técnicas de man in the middle para poder hacerlo. Así que una intercepción también es otro grande grupo de la red corporativa. La modificación. La modificación, primero se intercepta un mensaje y luego después, mediante esa técnica de esa interceptación, hacer cualquier tipo de modificación o al mensaje o al sistema. En este caso, aquí hay un ejemplo en el que nosotros podemos, mediante la explotación de una vulnerabilidad de los servidores DNS, coger una zona antes de transferirse a un DNS secundario y modificarla. O sea que realmente cuando estamos hablando de una red corporativa y estamos hablando de una red grande, si tengo 2 DNS y voy a hacer una transferencia de zona de uno a otro, pues yo puedo coger y en la transferencia de uno a otro capturar el mensaje y modificarlo. Ya sabemos que eso es un poco complicado porque realmente cuando hacemos la configuración de las zonas de maestro y esclavo, ponemos las IP cuáles son las que tienen que tener, ¿no? Bueno. Y por último, la fabricación, que es la modificación destinada a conseguir un objetivo similar atacado de forma que sea difícil distinguir entre el objetivo original y el fabricado. Por ejemplo, con un spoofing. Como por ejemplo el ARP spoofing, que hemos estado también viendo en el tema anterior, un ARP spoofing, un poisonado de ARP. Bien. ¿Cuáles son las amenazas principales de la red corporativa? Las principales. Pues las amenazas principales en una red son las amenazas externas, que son las que van a entrar de Internet hacia adentro. Realmente aquí los atacantes son externos a la red y logran introducirse desde redes públicas. Y las amenazas internas o corporativas, que son en las que los mismos usuarios de la red atacan sin autorización e intentan tirar la red como sea. Rafa, ¿eso cómo puede ser, tío? ¿Eso cómo puede ser, tío? Vamos a ver, ¿tú qué me estás diciendo? Que hay gente que desde fuera de la red intenta entrar. Venga, vale, sí. ¿Qué tipo de gente? Pues gente aburrida. Mucho chino aburrido. Mucho coreano aburrido. Ya hay mucho de todo aburrido. Yo quiero mucho a los chinos y a los coreanos. Pero es verdad que hay muchos ataques desde China, hay muchos ataques desde Corea, a todos los servidores que hay en el mundo, a todos los routers que hay en el mundo, intentando entrar desde el exterior. Ya los routers domésticos de casa están muy preparados para el tema y están muy preparados para que se activen cortafuegos contra este tipo de acceso. De hecho, hay un mecanismo que es el mecanismo NAT, que en el mecanismo NAT intenta siempre, pues de alguna manera, pues cortar ese acceso externo. Luego, ¿cuál es el más peligroso? El interno. El interno. Trabajadores mosqueados, trabajadores aburridos, trabajadores que están en ese momento intentando pillar la contraseña de la de administración o del de administración. Son siempre usuarios de dentro los más peligrosos.
los que más difíciles son de controlar, los que son más difíciles de tener en cuenta. Porque nosotros pensamos mucho siempre en cuando hay una intrusión en una red de la gente de afuera, ¿vale? Pensamos en la persona que está afuera intentando entrar en todos los routers que hay en el mundo mundial. Pero realmente, los que realmente provocan más destrozos en las redes son aquellos que están de forma interna. Entonces, normalmente para asegurar una red corporativa, ¿cuáles son las pautas a seguir tanto de una forma externa como de una forma interna? Pues primero, realizando un buen diseño de direccionamiento, parcelación y servicio de subredes. Para ello, VLAN. Las VLAN ya las estuvimos viendo en redes en primero el año pasado. Y vimos que cuando nosotros definíamos distintas VLAN para distintas cosas, cuando hacías un broadcast en esa VLAN, te llegaba solamente a esa VLAN. Y eso ya te estaba quitando de mucho ARP, de mucho man in the middle, de mucha historia. Además de eso, creación de zonas desmilitarizadas o DMZ, que ya veremos más adelante las zonas desmilitarizadas o DMZ, cómo se implementan. Zonas que tengo que estar expuestas al exterior, porque tengo a lo mejor un servidor de HTTP o lo que sea, y entonces, bueno, pues nada, tengo que ponerlas ahí abiertas. Bueno, pues las voy a poner de la manera más segura que haya. Las VLAN responden al protocolo 802.1q. Y este protocolo 802.1q, os recuerdo que son los switches de capa 2 los que se encargan de etiquetar el tráfico para que solamente llegue ese paquete a aquellos puertos físicos que estén metidos en la VLAN correspondiente. Luego, si un equipo está metido en un puerto físico de una VLAN y la VLAN en la VLAN 10, ese paquete solamente va a dejarlo pasar el switch por aquellos puertos que estén también definidos dentro de la VLAN 10 o puertos troncales. ¿De acuerdo? Bien. Otro protocolo que hay que tener muy en cuenta porque la mayoría de las veces se nos pasa por alto y es un protocolo que en fin, es muy peligroso. Es igual que es muy peligroso, es muy cómodo. Es el SNMP. El SNMP es un protocolo que se utiliza para que nosotros, mediante software, cojamos paquetes de los switches y de los routers y de los equipos y podamos realizar operaciones de mantenimiento más fácilmente. Eso está muy bien porque nos facilita mucho la vida. Pero también es muy peligroso porque son paquetitos que van diciendo la red cómo está hecha, qué dispositivos hay, qué marcas tienen, qué modelos tienen y qué versiones tienen de los sistemas operativos. Y eso puede llegar a ser muy peligroso. Así que SNMP, mi recomendación es que todo lo que se pueda limitar o acotar, que se limite o acote. Otra de las consideraciones que hay para el tema de la seguridad en las redes corporativas. Control de equipos por MAC. Control de equipos por MAC. Por dirección física. Tanto de forma alámbrica como de forma inalámbrica. Cuando nosotros nos conectamos a una red desde un equipo y lo hacemos conectados por cable, os recuerdo que hay dispositivos que son capaces de poder coger y almacenar en ese puerto esa dirección MAC para que no haya otra dirección MAC que pueda acceder a ese puerto físico. Por ejemplo, yo conecto este portátil al FA001 de un switch y yo puedo configurar en el switch para que solamente esta dirección MAC sea la que se le dé acceso. Hay otra forma también que no solamente es con dispositivos físicos de capa 2, sino también es con los servidores DHCP. Con los servidores DHCP yo siempre puedo hacer que para una dirección MAC en concreto se le asigne siempre la misma dirección IP con lo que son las reservas. Fijaros que con esta parte, que es lo que estoy haciendo, pues que siempre tenga la misma dirección IP y yo pueda controlarlo mejor, ¿vale? Es otra forma de hacerlo. Luego después, si me conecto a una red inalámbrica, el mismo punto de acceso puede hacer que solamente las MAC que yo quiera se
sean capaces de conectarse y de asociarse a ese punto de acceso. Que puede ser que sí, que yo lo pueda configurar. En cuanto al control de equipos por Mac, si se puede hacer, hágase. Porque lo último es el registro de equipos en un dominio. Ya para eso tendríamos que realizar operaciones más sofisticadas como lo que es el montaje de un dominio y demás. Claro, hay que intentar que los equipos estén siempre en una red, en un dominio. ¿Por qué? Pues porque si yo los tengo metidos en un dominio, esos equipos los tengo yo mucho más controlados en cuanto a acceso a recursos, a privilegios que le puedo dar o quitar y a labores de mantenimiento que se pueden hacer de una forma centralizada y rápida y sin tener que ir equipo por equipo. Luego lo ideal que se puede hacer es registrar los equipos en un dominio para garantizar esa triple A de acceso, contabilidad y memoria, ¿vale? Luego después vamos a ver entonces el tema de redes inalámbricas. En cuanto a redes inalámbricas, pues nada, redes inalámbricas es el boquete de las redes. Las redes inalámbricas es el boquete de las redes. Este tipo de redes representa el principal problema de ciberseguridad que hay en las redes. Como tengamos un punto de acceso en una red para poder conectarse portátiles o móviles o lo que sea, es un boquete que hay que controlar sí o sí, muy y mucho. Porque es que, como sabemos ya que un punto de acceso funciona como si fuera un hub, un repetidor, pues nosotros podemos tener toda la información de todo el mundo que esté accediendo a ese punto de acceso. Luego, además, la cobertura del Wi-Fi es una cobertura que no podemos controlar. Tenemos esa esfera de emisión y recepción y lo mismo estamos emitiendo y recibiendo desde un punto y en la habitación de al lado, que es otra empresa de al lado, está recibiendo nuestra señal. Así que es un punto en el que hay que tener máximo cuidado, ¿vale? Este punto de acceso, si os fijáis aquí en la parte de la transparencia, aparece aquí conectado directamente a un switch. Luego, cualquier equipo inalámbrico de estos naranjitas que se conecte puede conectarse al punto de acceso y puede darle acceso a cualquiera de los equipos que estén aquí conectados a ese switch. Eso es peligrosísimo, Por eso una de las recomendaciones que yo os voy dando es punto de acceso inalámbrico, VLAN distinta. VLAN distinta. Una VLAN distinta, eso siempre. Cuando se va a hacer una Wi-Fi, tiene que estar en una VLAN distinta para que por lo menos los broadcasts y los posicionados de ARP y muchas cosas que se intentan hacer desde el principio no se consigan. Luego, eso siempre VLAN distinta. También se intenta de alguna manera encriptar la información y hay muchos protocolos de seguridad que intentan encriptar la información. Algunos de ellos ya están desfasados porque hay algunos de ellos que ya ni se implementan porque son muy fácilmente rompibles y otros de ellos, bueno, porque cuesta un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, el web WPA y WPA2 a nivel de usuario son protocolos muy fácilmente rompibles. Ya actualmente este tipo de protocolos, que están todos basados en el estándar 802.11, utiliza un cifrado con muy poco número de bits de clave. Entonces, prácticamente ya eso no se utiliza. Actualmente, ¿qué es lo que se está utilizando? Pues WPA2 Enterprise, que es un tipo de encriptación que utiliza un tipo de cifrado AES, que actualmente, bueno, es el que más garantía te da a la hora de cifrar, que no significa que no se pueda descifrar, En el 2008 empezó a aparecer el WPA3, pero de momento el WPA3 no se está actualmente en las casas no se está implementando, ¿vale? No se está implementando. Dentro de unos años, pues, posiblemente, pues sí, ¿vale? Otro sistema que intentaron que fuera una forma fácil de conectarte a una red, pero sin embargo se ha convertido en un hiper mega boquete, es lo que se llama el WPS, que es un sistema que mediante un botoncito yo lo que hacía era dejar en ese momento pues libre el router para que todo el mundo se pudiese conectar. Claro,
era una forma muy cómoda, ¿vale? Para hacerlo. Lo que pasa es que claro, tú dejabas libre el router para que cualquiera se pudiese conectar en cualquier momento. Eso generaba muchas vulnerabilidades que actualmente apenas se utilizan, y si se utilizan, no deberían de utilizarse. Hay otro sistema de seguridad que son los que se llaman los hotspots. Los hotspots son sistemas mediante los cuales las empresas ofrecen conexiones inalámbricas a Internet para clientes. O sea, son sistemas que las empresas le cobran al cliente para que puedan acceder a Internet. Para eso le hace falta pues un usuario y un password, y un sistema de tarificación y un sistema de facturación. Los hotspots los solían hacer principalmente antiguamente los hoteles, algunos colegios, ¿para qué? Algunos cibercafés, ¿para qué? Pues para que tú te tienes un usuario, te tienes un password, y durante un tiempo determinado pudieses acceder a Internet, ¿vale? A Internet. Ya algunos sitios se sigue utilizando, otros sitios no, ¿vale? Realmente el sistema que actualmente está dando mejores resultados es el sistema que viene incluido en el estándar 802.11, que es el servidor Radius o el servidor de autenticación Radius. Este sistema de autenticación Radius consiste en que yo tengo un dispositivo móvil, ya sea un móvil, un portátil, una tablet o lo que sea. Cuando ese dispositivo se quiere conectar con un punto de acceso, este punto de acceso va a ser un cliente de un servidor donde se tienen un montón de acreditaciones de nombres de usuarios y password. De manera que, ¿qué? Pues de manera que cuando este dispositivo móvil quiere acceder a la red, se asocia al punto de acceso con un usuario y un password, y es el punto de acceso el que comprueba el usuario y el password del servidor Radius. No el dispositivo móvil el que va directamente al servidor Radius, sino el dispositivo móvil va al punto de acceso y es el punto de acceso el que pregunta al servidor Radius. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo, para configurar este tipo de conexión, que ya os digo que es de las más seguras que hay actualmente, tengo que configurar el punto de acceso como cliente del servidor Radius. Lo que tengo que tener dos cacharros. El cacharro punto de acceso por un lado y el cacharro servidor Radius por otro. Rafa, pero es que ya hay cacharros que lo hacen los dos a la vez. Bueno, sí, vale, venga, es verdad, sí, hay algunos que sí, pero realmente no es así, sino que los puntos de acceso son los que se configuran como clientes de los servidores Radius, que son los que tienen los usuarios y los passwords para poder acceder a autenticar ese dispositivo móvil que se quiere conectar, ¿vale? Así que todos los equipos de red necesitan conocer el protocolo y estar debidamente configurado. ¿Para qué? Pues para que tú, el dispositivo móvil, digas, no, sí, a mí me hace falta poner un usuario password para poder acceder al servidor Radius. Los SWI deben conocer los protocolos y son los autenticadores. O sea, realmente los puntos de acceso son los que van a preguntar al servidor. Y luego después debe existir ese servidor de autenticación Radius para verificar las credenciales de usuario y equipo, ¿vale? Luego ya cuando lo verifica, el punto de acceso es el que le da al dispositivo móvil ese OK para que se pueda conectar, ¿vale? Pues bien, ¿cuáles son los ataques más típicos de la red de Wi-Fi? La obtención de contraseñas o credenciales mediante suplantación de SSID. Me voy al McDonald's y en el McDonald's monto un punto de acceso que se llame McDonald's gratis, McDonald's free, McFree, Free Donald. La gente lo ve y dice, qué guay, tío, pues me voy a meter, me voy a conectar, porque si es gratis el internet, pues me voy a meter en el internet, ¿vale? Pues a que te acabas de conectar a un Rogue, Esto no tiene acento aquí a la E, esto es Rogue, como Rogue One, qué peliculón, colega, un Rogue One, Infiltrado 1, pues igual, Access Point, Rogue Access Point. Luego después está la denegación de servicio, DOS, que presenta muchas variantes, de emitir una señal para que yo directamente me cargue todas las señales Wi-Fi que haya, O luego después un secuestro de sesión.
Cuando un usuario legítimo navega por web que necesitan el aporte de credenciales y como estamos hablando de que estamos haciendo una repetición de señales como si fuera un hub, pues entonces yo puedo pillar cualquier tipo de sesión de cualquier usuario que haya. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Perdón. Claro, todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues todo esto lo que ocurre es que está todo muy bien en redes corporativas, yo sé los tipos de ataque que hay, yo sé los tipos de los pasos que va a dar un pirata cuando vaya a entrar, ya sea desde el exterior o desde el interior, ya sé los malwares que hay que pueden infectar y tal y cual. Vale, esto en principio o a priori no debería de darte problemas si tú controlas todas estas cositas. Pero, aún así, existen lo que se llaman los sistemas de detección de intrusos, que son sistemas que se dedican a monitorizar todo lo que ocurre para ver si realmente hay alguien que está haciendo alguna guarrería o no en la red. Entonces son sistemas que están constantemente ejecutándose, mirando qué es lo que está pasando, o en un sistema o en la red. Imaginaros que hay alguien que está haciendo un escaneo en el puerto, lo detecta. Imaginaros que alguien está haciendo un ataque de OS, lo detecta. Y no solo lo detecta, sino que es capaz de lanzar una alarma y meterlo en un log y decir, tal dirección IP con tal dirección MAC está haciendo una guarrería. Así que te lo deja ahí guardado. Los sistemas de detección de intrusos, los IDS, son una clasificación que hay a la hora de detectar qué es lo que está pasando. Luego después están los IPS. Los IPS de Pablo. IPS de Pablo. Los IPS, ¿qué significa? Que son sistemas de prevención de intrusos. Nosotros eso en este curso no lo vamos a ver. Simplemente que sepáis que existe, y son sistemas que lo que hago es intentar que haga pues lo menos posible cuando haga un intruso pues entre la red. Así que nosotros vamos a ver lo de la detección. Claro, ¿qué es lo que hacen para eso los IDS? Buscar patrones. Buscar patrones que están definidos todos en reglas, en ficheros de reglas. Entonces, esos patrones son, por ejemplo, pues las cosas típicas que hacen los piratas cuando entran en una red. Pues un ataque PIN. Pues sabemos que un ataque PIN son muchos paquetitos que se lanzan a la vez. Bueno, pues eso es un patrón, ¿vale? Un escaneo de puerto. Un escaneo de puerto es cuando un equipo está ejecutando, pues eso, un PIN a todos los... Pues igual. Entonces, hay algunos de ellos que cumplen unos patrones muy concretos y esos patrones pues son los que buscan los IDS, ¿vale? Hay dos tipos de IDS. Concretamente está el HIDS o el Host IDS, que protege un único servidor, PC o host. Este es el que se suele implementar en un servidor, en un equipo que está realizando pues una labor de servicio, en un DHCP, un DNS, un directorio activo. ¿Y qué es lo que hace? Monitorizar todo lo que pasa por ahí. Rafa, ¿eso es como si instaláramos un Wireshark y estuviésemos mirando el Wireshark todo el tiempo? Más o menos. Tenemos ese HIDS instalado y estoy, pues nada, recabando información por un tubo. Fijaros que estoy recabando muchísima información, que son ficheros, logs, cosas que se están accediendo, eso ocupa muchísima memoria. Así que normalmente ese HIDS que se conecta a un servidor, manda toda esa información que recaba a otro sitio para que la almacene. Porque si no, petaría también el sitio. Luego, después de esa información, lo que se hace es un análisis para buscar posibles incidencias. Y luego después están los NIDS o los Network IDS que protegen un sistema basado en la red. O sea, este es un sistema que lo que hace es capturar paquetes y analizar todos los paquetes que están pasando por la red y ver qué es lo que está pasando con esos paquetes que van por la red. Luego son sniffers. Rafa, está como si fuera un Wireshark, ¿no, tío? Es como si fuera... Sí, es como si fuera un Wireshark también, porque está sniffando paquetes por la red, pero está sniffando paquetes por la red. No los que vengan solamente al host, sino los que vayan a toda la red completa. Actúa mediante la utilización de un dispositivo de red configurado en modo promiscuo.
analizando en tiempo real todos los paquetes que circulan. Normalmente cuando se monta un Network IDS, un NIDS, se monta con dos adaptadores de red. Un adaptador de red que está dedicado a esnifar la red y otro de ellos que lo que hace es utilizarse para administrar, por ejemplo, todo aquello que va pasando por dentro del IDS. Entonces, normalmente cuando se va a montar, se montan con dos, ¿vale? Con dos. La arquitectura a grandes rasgos, ¿cuál es? Pues nada, la fuente de recogida de datos, ya sea HIDS o NIDS, se están recogiendo muchos datos y pueden ser logs, dispositivos de red. Además de recoger los datos, hay reglas y filtros sobre aquellos datos con patrones para detectar. Luego, cuando vayamos a instalar el IDS, tendremos que ponerle cuáles son las reglas que yo quiero que me mire los paquetes. Acordaros que hay algunos filtros en el Wireshark que lo que hacen es capturarte un tipo de paquete o visualizarte un tipo de paquete, ¿no? Vale, pues en los IDS también existen reglas y filtros para que te mire solamente eso. Y luego después están los dispositivos generadores de informes y alarma. Hay muchos de ellos que se hacen a través de mail, SMS o HTTP. Con respecto a la ubicación, se recomienda disponer uno delante y otro detrás del cortafuegos perimetral de nuestra red para obtener información exacta de los tipos de ataque. Pero todo eso depende mucho de donde nosotros estemos viendo los ataques que se van produciendo o los que se pueden producir, ¿vale? Entonces, la colocación de los IDS realmente puede variar mucho de un sitio a otro. Y en conjunto con los IDS, los honeypots. Oye, mira, la red me está yendo un poco rara, ¿eh? Me está yendo la red un poco rara. ¿Qué puedo hacer para ver si realmente están haciendo algo o no? ¿Hay alguien aburrido en la red o no? ¿Hay alguien que está resentido en la empresa o no? Pues pongo un señuelo, pongo un tarro de miel, para que las moscas vayan al tarro de miel. Hombre, realmente las moscas van más a la mierda que al tarro de miel. Pero bueno, ¿me entendéis, no? O sea, realmente los honeypots son sistemas trampa o señuelos. ¿Para qué? Para que tú, cuando haya alguien que se meta ahí y haga un escaneo de puertos, vea que hay un equipo con todos los puertos abiertos. Para que cuando alguien entre y vea si hay equipos que no tienen el cortafuegos o que están desactualizados, vea que hay algo que está desactualizado. Y entonces diga, aquí hay alguien que tiene el 2008. Venga, atacarlo. Aliarse la parda. Y lo que no se está dando cuenta es que está entrando en un señuelo, donde yo estoy recogiendo toda la información posible para después hacer lo que sea con el tío este. ¿Vale? Así que son señuelos que se ponen. Hay dos tipos, los de alta interacción y los de baja interacción. Los de alta, voy a intentar hacer que los hackers pasen el mayor tiempo posible dentro de este y brinden mucha información sobre sus intenciones y objetivos, así como sus modos operandi. Yo voy a dejar, que el nota se quede ahí y haga lo que tenga que hacer. Y luego está la baja interacción. La baja interacción, claro, el de la alta interacción va a requerir muchos recursos de los sistemas, va a requerir mucho cálculo, va a requerir los equipos que estén encendidos todo el tiempo y tal. Los de baja interacción utilizan menos recursos y recogen solamente información básica sobre quién ha sido, la IP, la MAC y poco más. ¿Vale? Esto es lo que le pasó a un colega mío. Colega mío tenía una Vespino nueva del paquete. La tenía aparcada, la Vespino. Terminamos de estar tocando la guitarrita y eso en la playa y se va en nota para la Vespino. Y se encuentra un kinky que le está quitando la Vespino. La Vespino eran motos que con un destornillador y una llave inglesa te la desmontaba entera. Bueno, pues nota, había cortado el pitón de la moto y le estaba quitando las cosas de la moto. Total, que llega en nota y con una alta interacción le dice al kinky: escucha, que yo. Dame el pitón, que me hace falta para mi moto. ¡Ay! Toma. Pues aligera, Guillo, vamos a hacer que venga el dueño. Y le dio el pitón. Y tal como cogió el pitón, le pegó con el pitón en la espalda al kinky. Y le quitó
y salió Kiki por pata porque se dio cuenta de que era el dueño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Porque el tío tuvo una alta interacción con el Kinky y el Vespino. ¿Me explico o no? Entonces, hay muchas veces que hay que tener sangre fría con los honeypots. ¿Para qué? Pues para tú decir, venga, nada, haz lo que tengas que hacer, que voy a coger toda la información posible y después te voy a llevar a la policía, te voy a denunciar. Si lo queremos implementar, podremos recurrir a dos soluciones, o físico o virtual. O hago una máquina virtual y lo pongo en una máquina virtual y que haga lo que sea con la máquina virtual, o pongo realmente un equipo físico que tenga pocos recursos, que lo tenga yo ya rumbeado y ya está. ¿Vale? Pues bien, con esto y un bizcocho, pues se acabó la teoría de este tema. Si tenéis, ahora tocaría pues realizar las prácticas de clase, tanto la de seguridad en redes inalámbricas como la de la IDS con Snort. Si tenéis alguna preguntita o lo que sea, pues no dudéis en preguntarlo, ¿vale? Y si lo queréis poner en los comentarios, pues lo ponéis, ¿vale? Así que nada, un saludito. Adiós.